cerraron el hocico. Por andar de lengua larga, se echó la soga al cuello. Se la cumplieron a Calderón. Está siendo investigado internacionalmente. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, uno de los posibles presidenciables, ha sacudido la política en la República. Con ello, acabando con el espurio de Felipe Calderón, pues sin tapujo alguno, reveló que actualmente está siendo investigado por la Corte Internacional. Esto daría pie a una denuncia presentada hace 10 años, y es que durante su mandato, el cual sumergió en el terror a todo el país, este fortaleció a las organizaciones criminales. Adán Augusto mencionó que mucho del equipo táctico militar nunca llegó a manos de la Sedena. Este era entregado directamente a estas organizaciones, siendo este un escándalo nacional, ya que el propio gobierno de la República armaba a estos grupos. Armaron el crimen organizado. Hay una operación que todo mundo conoce que se llamó Rápido y Furioso. Fue un acuerdo con el gobierno americano para que determinado armamento, que era el más sofisticado, tuviera un chip de geolocalización, pero resulta que no lo hicieron así. Y sí entregaron las armas al crimen organizado, pero se les entregaron sin geolocalizador y sin una estrategia. En pocas palabras, les vendieron el armamento a las organizaciones criminales y le causaron la muerte a muchos, miles inocentes, no nada más integrantes de las Fuerzas Armadas. Ese es un crimen de lesa humanidad. Por eso está detenido Genaro García Luna en los Estados Unidos y sujeto a proceso. Y aquí les digo, porque después se malinterpretan las cosas, y a ustedes se los digo, sí hay desde luego una denuncia penal internacional presentada en La Haya, en los Países Bajos, en Holanda, en contra, entre otros, de Felipe Calderón Hinojosa. Por eso nosotros hemos sostenido que el brazo de la justicia tarda en llegar, pero que llegará, y que quienes la hicieron tengan la seguridad que la van a pagar, porque ya el número 2 del gobierno está detenido. Pues ahora tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias esta investigación, esta denuncia que está presentada, como ya les dije, en la Corte Penal Internacional. Para serles más preciso, les voy a dar el dato. La denuncia fue presentada en la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional, y sabemos que está en periodo de integración o están allegándose todas las pruebas suficientes. Y es que con su secretario de Seguridad, que actualmente está detenido en la Corte de Nueva York, siendo enjuiciado por pactar con estos líderes criminales, ¿cómo no creer en estas palabras? Con todo este historial de pruebas que hay en contra de Calderón, cualquiera pensaría que sería rechazado por su propia bancada. Sin embargo, acostumbrados a cobijar a delincuentes, el panismo los sigue protegiendo. Pero esto no ha sido todo lo que reveló el secretario de Gobernación, pues estando en el gobierno federal cuenta con información privilegiada. Mencionó que tarde o temprano es una certeza que este expresidente caerá por sus delitos. Va a haber pues recursos suficientes para que se acabe el discurso aquel de que antes era el Fortasén y el Fortasemún y todo eso. ¿Saben qué es lo más triste del combate a la inseguridad? Que se utilizó para hacer pingües negocios al amparo del poder. Ya otro día les platicaré el negocio con la renta de patrullas, con la compra de armamento. Bueno, pues cuando hablamos de compra de armamento, todo mundo recuerda cómo en la época de Felipe Calderón, no nada más ahí sí, se militarizó al país,
sino en el colmo de la desvergüenza. Terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas. Las armas que iban destinadas para nuestras Fuerzas Armadas, para la policía, terminaron vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. Y eso tiene que quedar definitivamente en el olvido. Ahora, pues hay todo un cronograma por el que se impone la obligación de informar, de comprometerse estados y municipios y desde luego el gobierno federal. Pero ¿te has preguntado por qué por más pruebas que se presentan en contra de este espurio no ha sido detenido? Pues se presume, según datos revelados por Guacamayas Leaks, que Calderón y García Luna tenían acuerdos con los altos mandos de la DEA y el FBI, y de caer estos dos criminales, todo el sistema de justicia de los Estados Unidos se vería manchado, algo que no pueden permitir. En particular, al presidente le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Y es que como si estuviera muy limpio, anda dando conferencias en Europa, pregonando sobre su gobierno en temas de seguridad, pero no dice nada de los miles de mexicanos que perdieron su vida con su fallida estrategia. No dice nada de todos sus colaboradores detenidos. No dice nada del desfalco millonario a la República, refinerías inconclusas, la estela de luz y su adicción por el alcohol son algunos recordatorios de lo que fue el sexenio del panista de Calderón. Si están coordinados por el líder del cártel inmobiliario, ¿qué esperábamos? ¿Qué podemos esperar de esto? Se los vamos a decir aunque se molesten, aunque se enojen. Deberían de estar enfrentando la justicia y no estar aquí oponiéndose a darle seguridad al pueblo de México. No tienen cara, no tienen vergüenza. Tuvieron plena identidad entre crimen y poder. Ahí está el informe Ayotzinapa. Les pesa, les duele. Pero no hubo diferencia entre el poder y el crimen cuando ustedes gobernaron. Felipe Calderón es un narcotraficante y el partido del narco es el Partido Acción Nacional. ¿Les puede enojar? Pues que se enojen, no nos importa, no deberían estar en una curul. Deberían estar en los juzgados enfrentando la justicia. Claro que sí, quieren apelar y chantajearnos con nuestros principios y nuestras convicciones, porque saben que nosotros no queremos ejército en las calles, pero tampoco quisiéramos cárceles. Pero tenemos un México con un legado de impunidad, de crimen, y tarde o temprano van a pagar todo lo que hicieron. ¿Cuántos de nosotros no soportamos la tortura? ¿Cuántos de nosotros, cuánto pueblo no obtuvo trabajo ni educación porque ustedes se la negaron, porque ustedes se robaron los recursos de este país? El documental, presidente, para cerrar, de Florence Cassé e Israel Vallarta. ¿Qué piensa de las declaraciones del expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que en tiempos de Calderón el que mandaba no era Felipe Calderón, sino Genaro García Luna? ¿Nos puede dar su opinión acerca de esta colusión entre medios de comunicación para los montajes? El presidente Calderón no pouvait pas décider sans son ministre del Interior. Fuertes declaraciones del presidente López Obrador. Así es, García Luna era el presidente en turno y no Felipe Calderón. Todos pensábamos que quien llevaba la rienda del país era Felipe Calderón. Sin embargo, las declaraciones, las acciones que estos realizaron durante dicho sexenio dejan ver que era García Luna quien mandaba. Y por supuesto, Felipe Calderón
como el títere de los empresarios y también de políticos, este solamente obedecía órdenes. Así es como se quieren lavar las manos estos corruptos. Sin más preámbulo, te invito a que veas esta investigación que da cuenta del oscuro sexenio de Felipe Calderón. De esta no se levanta. El expresidente panista no sabe dónde meter la cabeza. Ahora el presidente de la República, López Obrador, ha dado a conocer a todo México que Calderón era ninguneado por Genaro García Luna, siendo este su sirviente, el títere de empresarios y políticos. Al parecer todo apunta que quien llevaba las riendas de la presidencia era García Luna, o al menos esto es lo que dijo el expresidente de Francia, quien no titubeó al declarar que este capo era quien en verdad mandaba en México. Ya que mencionaba el documental, presidente, para cerrar, de Florence Cassé e Israel Vallarta, ¿qué piensa de las declaraciones del expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que en tiempos de Calderón el que mandaba no era Felipe Calderón, sino Genaro García Luna? ¿Nos puede dar su opinión acerca de esta colusión entre medios de comunicación para los montajes? Sí, yo creo que ya se había dicho antes, ¿no? Y en México no es algo inédito para que se le atribuya al expresidente de Francia. Ya se había dicho aquí. Tenía mucha fuerza García Luna. Yo aquí lo dije, hasta puedo repetirlo. Era el hombre fuerte, dije brazo derecho. Y pues lo importante, lo más importante de todo es que no haya repetición, que no haya... Porque lo que avergüenza y duele es que nos proyecten como un país en donde ahí debió aclarar el documental o en el guión del documental, nada más que ellos son libres y además me han dicho que está bien hecho, que es un buen trabajo, que es una buena investigación. No lo he visto, pero pregunté y me dijeron que está bien, pero no hablan de que ya no hay porque eso les duele mucho, les cuesta trabajo aceptar. Si esto resultara ser verdad, Calderón no tardaría en ser llamado a declarar en la Corte de los Estados Unidos por ser el cómplice directo de García Luna, quien lo habría protegido y apoyado en sus oscuros negocios. Pero por si esto no fuera suficiente, se acaba de estrenar la novela criminal de Cassé Vallarta, la cual relata cómo Televisa, junto con el gobierno en turno de Calderón, organizó un montaje para engañar a todo México y aparentar que en efecto se estaba trabajando en la seguridad del país. Los que somos periodistas o comunicadores sabemos que existe, pero mucha gente no sabe que a veces lo que se observa en la pantalla televisiva, sobre todo de grandes detenciones de delincuentes o de capos del crimen organizado o de presuntas liberaciones de secuestrados, son falsos, son mentiras, son producciones televisivas, son telemontajes. Los montajes adquirieron en México, los telemontajes adquirieron en México una dimensión de escándalo durante los finales del gobierno anterior priista, del 97 al 2000, pero se dispararon muchísimo más en el periodo de Vicente Fox, y ni hablar del periodo de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna, adicto a los telemontajes, productor involuntario o voluntario de muchos montajes, se volvió secretario de Seguridad Pública. El conductor estelar de Primero Noticias, Carlos Loret de Mola, a las 6:45 de la mañana, le hizo creer a su audiencia que estaban presenciando y que estábamos viendo un operativo en vivo y en directo en el rancho de las Chinitas, donde iban a atrapar a 2 peligrosos secuestradores y a liberar a una familia.
de secuestrados. Esos peligrosos secuestradores que formaban parte de el grupo de los Zodiaco. Y en vivo y en cadena nacional se presentó a una ciudadana francesa, Florence Cassés, como secuestradora y se presentó y se condenó como si fuera secuestrador a Israel Vallarta, quien todavía sigue detenido y, curiosamente, al que nunca el señor Carlos Loret de Mola le ha pedido disculpas por haber transmitido en vivo. Eso viene a hundir todo el putrefacto sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Y a pesar de todo esto, Calderón sigue negando que haya solapado a este delincuente confeso. Bueno, para que no me digas que no te dejo responder, estábamos en lo de García Luna. Entonces fue una elección informada. Segundo, había versiones y rumores como las que hay ahora sobre el gobierno, ¿no? Que salió un video que, por ejemplo, imputaron a Duraz, bueno, o a García Harfuch. La verdad es que había versiones, sobre todo, en un ambiente donde las dependencias tienen una disputa. Pero ninguna tenía una fuente fidedigna, un testigo que fuera confiable, una fuente verificable. Mandabas a verificar, no pasaba. Entonces, no estaba documentado. Y además, pues, en la vida diaria era acreditado por varias agencias, no solo todas las mexicanas, sino la DEA, el FBI, el ICE, el CBP, entonces la CIA, el FBI, etc. Pasemos ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Claro que me sorprendí y me indigné. Dice, bueno, si Genaro traicionó la confianza de los mexicanos, traicionó la mía y hizo algo, que lo castiguen con todo. Pero ahora resulta que él lo aprenden en el año 2019 y todavía no empieza el juicio, que tienen 1 año y medio con una persona presa y no tienen todavía elementos para iniciar el juicio. Dicen, tenemos 1 millón de documentos para acusar a Genaro García Luna. Yo le diría al fiscal, oiga, ¿por qué no nos saca unos 20 más o menos buenos? A ver si es cierto. Porque ahora lo que me está dando la idea es que, insisto, no meto las manos a fuego por él ni por nadie. Y si hizo trans, adelante. ¡Ah, chingada madre! Estas declaraciones de Felipe Calderón únicamente dejan ver el descaro total que tiene este sujeto. No tiene remordimiento, vergüenza o pena por lo que hizo en todo México. Y ahora con el documental, que por cierto, mexicanos, está muy bueno y lo recomiendo, donde aparece toda la verdad, todo el montaje del caso de Florence Cassés, Televisa, las instituciones del gobierno, diversos personajes de la política mexicana estuvieron inmiscuidos en dicho suceso, manipularon fácilmente a todo México. Sin embargo, el teatrito se les ha caído. Llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio. Lo que usted ve en el video es a petición de los periodistas, nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder liberar a la víctima. Y es lo que ellos graban. Pero fue el mismo día. Claro. La acusada y su familia aseguran que el escenario del 9 de diciembre fue prefabricado, ya que dicen Florence Cassés fue en realidad aprendida un día antes. Pero vean qué hipócrita, qué doble cara es Felipe Calderón y todos los rebuznadores como el panismo y el prianismo, porque no dicen absolutamente nada, están sumamente calladitos con las investigaciones que actualmente se están realizando. ¿Tú has escuchado hablar a Calderón sobre ese tema? Pues claro que no, porque evidencia su corrupción, su hipocresía e ineptitud. Mexicanos, sin duda alguna, son muy buenos para ladrar, pero ¿qué tal para brindar explicaciones? A punto de un infarto, Felipe Calderón sigue siendo investigado por los Estados Unidos, aunque últimamente no ha salido a rebuznar en Twitter el refugio de los carroñeros. El expresidente Felipe Calderón sigue estando en la mira de Andrés Manuel López Obrador, y es que existen actualmente 2 casos judiciales abiertos en México, los cuales tienen como objetivo final encarcelar a Felipe Calderón y acérrimo rival de López Obrador desde el fraude electoral del año 2006. Juntos o por separado, nos la pelan. El pasado lunes, en la conferencia matutina, el presidente López Obrador confirmó la información publicada hace apenas unos días por la Fiscalía General de la República. Ahora sí que puedo decir que la justicia tarda, pero llega. ¿Quién iba a imaginar de que la Fiscalía iba a retomar el caso de Rápido y Furioso?
que es un asunto de tiempo atrás. Sí están investigando a Felipe Calderón. Sí, ¿quién lo iba a imaginar que un escándalo que sucedió hace más de una década, protagonizada por los gobiernos de México y los Estados Unidos, volvería a resurgir actualmente en la segunda mitad del sexenio de la 4T? Y ya se pensaba que eso se había olvidado. Y hace poco ya se hizo la consignación del caso. Rápido y Furioso fue el nombre de un caso abierto en el año 2009 por el Congreso de los Estados Unidos, el cual descubrió una serie de operaciones encubiertas realizadas por las autoridades. La investigación reveló que la ATF permitió la entrada de 2.000 juguetitos de 2.500 recursos de alto calibre y estas fueran transportadas y vendidas ilegalmente en México. Esto con el objetivo de monitorear su flujo para supuestamente poder identificar a sus compradores, lo cual a su vez contribuiría al arresto de líderes criminales y al desmantelamiento de estas redes delictivas. Sobra decir que nada salió como lo planearon. En diciembre del año 2010, el agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, fue quitado del camino con uno de los recursos que el propio gobierno de los Estados Unidos había introducido a México. Y fue justamente en ese momento cuando toda la cloaca fue destapada. Estos 2.000 elementos que entraron ilegalmente a México, sin duda alguna, habían ido a parar a este tipo de organizaciones que actualmente la seguían utilizando. El caso escaló hasta convertirse en un asunto diplomático, en donde el presidente en su momento, Felipe Calderón, aprovechó para responsabilizar a Washington de sus errores en la política que actualmente o en su momento se encontraba aplicando, por el desbordamiento de la violencia, tema que ya se había vuelto en una auténtica pesadilla para la administración calderonista, así como para millones de mexicanos que tuvieron que abandonar sus estados de origen. Para el año 2012, solo 710 de las 2.500 armas que en teoría debieron haber sido localizadas pudieron ser recuperadas, de acuerdo con el Procurador General de México de ese momento, Humberto Benítez Treviño, quien no especificó detalles. Al menos 150 civiles mexicanos habían sido quitados del camino con este tipo de armas. Pero existe una segunda versión, la cual es la del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual menciona que una operación de tal envergadura, como la operación de Rápido y Furioso, no hubiera podido suceder sin la colaboración y el consentimiento del gobierno mexicano, encabezado por Felipe Calderón en su momento. No va a haber impunidad, como también, que eso es lo otro, no fabricar delitos en contra de un adversario, de un opositor, porque eso es inmoral, eso nunca lo vamos a hacer. Y creo que también en la Fiscalía no se actúa así, no se fabrican delitos. Entonces, vamos a esperarnos, eso es lo que yo opino. La estrategia judicial contra Felipe Calderón sería el segundo intento del gobierno de la 4T de involucrar al exmandatario en un caso de alto perfil que lo pudiera meter directo al bote. En este momento, sin duda alguna, se encuentra en el ojo del huracán, en la crítica de la opinión pública. El primer caso fue la solicitud de extradición de Genaro García Luna por su presunto enriquecimiento ilícito, la cual no ha prosperado hasta este momento. El exsecretario de Seguridad del gabinete de Felipe Calderón, uno de los hombres más cercanos al expresidente en su momento, se encuentra preso en una cárcel de Nueva York. La posibilidad de que actualmente sea extraditado a México para que rinda su declaración no sería viable hasta después que sea juzgado en la Corte de los Estados Unidos, y la justicia norteamericana parece no tener prisa en hacerlo.
Es decir, intentan alargar el juicio lo más que se pueda. Y yo lo que puedo decir es que le tengo confianza, a repetir, mejor dicho, de que le tengo confianza al fiscal y que puede ser que se tarden procesos en la fiscalía porque se integren bien los expedientes, pero no hay impunidad. De eso estoy convencido. Entonces, hay que esperarnos y hay que pedir información sobre estos casos y otros a la Fiscalía, pero tener confianza. Le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. Tampoco se habla nada de cómo daban la orden desde arriba de limpiar, de barrer, de ajusticiar. De ahí están los datos. Cuando hubieron más muertos que heridos y que detenidos. Nada más les voy a dar un dato. En 3 años del gobierno de Calderón, 3 años, 160 militares y marinos asesinados. Y en ese sexenio, de todos, en enfrentamiento, casi el 50%. AMLO reta a Felipe Calderón. El presidente actual de México desenmascara al expresidente panista Felipillo. No hay información, verdad o secreto que le sea ocultado al mandatario en turno. Este debe y tiene que estar enterado de absolutamente todo. Esto mismo ha revelado López Obrador, pues teniendo a decenas de instituciones a su mando, dirigiendo toda una república, es imposible que algo tan evidente le sea ocultado. Todas esas. Sería mucho que le des a este video todo el apoyo que se merece, dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita y compartiendo este video en tus redes sociales, pues esta información no sirve de nada si no la comparten. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales. También suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.